Hare Krishna, bienvenidos nuevamente. Saludos. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 16, texto 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadvambate Buri Bhavartaram Kritavatarasya Harer Daritrim Antaritasya Smarati Visristam Karmani Nirvana Vilambitani. Traducción. Oh Madre Tierra, la Suprema Personalidad de Dios, Hari, se encarnó como el Señor Krishna solo para quitarle a usted su pesada carga. Todas las actividades que Él realizó aquí son trascendentales y cimientan la senda de la liberación. Ahora usted está privada de su presencia y probablemente esté pensando en esas actividades y sintiéndose triste en ausencia de ellas. Como dijimos hace algunos días, las interrogantes de parte del Dharma hacia la Madre Tierra denotan y nos dejan ver de su personalidad, así mismo como dijimos en el capítulo 14. Las preguntas que Yudhishthira hace a su hermano menor, Arjuna, nos dejan ver cómo la persona que está interrogando, la persona que está planteando las preguntas, tiene un grado de empatía alto. Sabe y está haciendo toda una lista de las posibles razones por las cuales la persona que tiene enfrente está sintiéndose triste. Y aquí es una consideración para nada menor, y sabe muy bien que en la presencia de Krishna se puede, el alma vive completamente plena y satisfecha. Por lo tanto, sabe que la ausencia de Krishna sin duda está causando tristeza en el corazón de la Madre Tierra. Y él incluye en toda su lista de preguntas, incluye esta pregunta. ¿Será que usted, después de haber disfrutado tanto tiempo de que Krishna caminara sobre la superficie de la tierra, ahora simplemente ya no está aquí al presente? Y indudablemente eso era una causa al menos de congoja, podemos decir, para saber si efectivamente esta es la razón principal por la cual la Madre Tierra está triste. Para saber si esta es la respuesta, tendremos que esperarnos unos textos más para conocer la respuesta de ella. Lo cierto es que, como digo, la pregunta es, como lo es toda esta sección de preguntas, denota que la personalidad de Dharmaraj, quien está preguntando, es una persona realmente inteligente en cuanto a la comprensión espiritual. Vamos a ver el significado. Las actividades del Señor incluyen la liberación, pero dan más placer que el que se obtiene del nirvana o la liberación. Según Srila Jiva Goswami y Visvanatha Chakravarti Thakura, la palabra que se emplea aquí es Nirvana Vilambitani, o sea, aquello que minimiza el valor de la liberación. Para lograr nirvana, la liberación, uno tiene que someterse a un severo tipo de tapasya, austeridades, pero el Señor es tan misericordioso
que se encarna para reducir la carga de la tierra. Por el simple hecho de recordar esa clase de actividades, uno puede desafiar el placer que se obtiene del nirvana y alcanzar la morada trascendental del Señor, para asociarse con Él y dedicarse eternamente a su bienaventurado servicio amoroso. Aquí termina el significado. Bueno, un significado breve también. Nos da pie y nos abre aquí un tema de conversación en relación a la liberación y el nirvana, una palabra entre varios conceptos y varias palabras que se han permeado, digamos, esta cultura occidental. Encontramos palabras como nirvana, o como yoga, o como karma, o ellas tres. Reencarnación también, aunque ya el concepto está presente, aunque en su vocablo español, latino y español, reencarnación. Pero mientras tanto que nirvana, karma, yoga siguen estando en su forma sánscrita. Y nirvana, voy a escribirlo aquí en la pantalla para quienes estén observando la pantalla. Es una palabra compuesta en realidad, que tiene ese prefijo nir y luego tiene el sustantivo, podríamos decir que es vana. Y vana es un bosque, así como también podríamos decir brinda vana. Claro que Brindavana se escribe como una sola palabra completa. Yo aquí he puesto un guión para hacer la separación. Brindavana. Entonces, Brindavana significa el bosque de Brinda, aquel lugar que es todo un bosque lleno de brindas. ¿Y quién es Brinda? Brinda es otro nombre de Tulasi. Ese lugar llamado Brindavana está lleno de bosquecillos, porque en realidad Tulasi es una planta, es más bien un arbusto, no es un árbol. Entonces, ese Brindavana es un lugar aquel lugar que está lleno de tulasis, obviamente de muchas otras, toda la variedad de plantas imaginables. Pero Brindavana es el lugar de Brinda y el lugar de Krishna. Entonces, cuando hablamos de Nirvana, estamos hablando siempre de un bosque, pero con este prefijo nir que lo convierte en negativo, o sea, salir del bosque, podríamos decir. ¿Y cuál bosque? ¿Salir de cuál bosque? Generalmente en la cosmovisión, no solamente Vaishnava, pero en la cosmovisión védica, podemos decir, generalmente al mundo material se lo llama el bosque, el gran bosque de la ilusión, ya que, como sabremos, un bosque, si nosotros nos adentramos en un bosque, sabemos que para mantenernos a salvo y para mantenernos tranquilos, tenemos que seguir el sendero, tenemos que seguir el senderito o el camino. Llega un momento en el que no hay camino grande tal vez para pasar con carro, o tal vez incluso para pasar con caballo, pero yo puedo mantener el sendero. Incluso cuando hay un momento en el que yo pierda el sendero, puedo aprender cómo reconocer, cómo leer y cómo hacer una interpretación del bosque, para incluso si me encuentro perdido, saber, por ejemplo, cómo encontrar una fuente de agua, saber, por ejemplo, cómo reconocer alguna madera para poder encenderla durante la noche, qué tipo de madera puedo encender y cuál no. Y hay otros detalles teóricos que uno puede aprenderlos para sobrevivir en el bosque. Y aún así, sobreviviendo en el bosque, que ya requiero, como digo, para esa supervivencia, requiero cierto conocimiento. El más básico es mantenerme siempre en el sendero. Y aparte, si estoy solo en ese bosque, para donde sea que mire, lo único que veré son árboles. Y tal como en un desierto también, que es fácil desorientarse, mismo en el bosque es fácil desorientarse. Si uno está tratando de ir de una montaña a otra o tratando de cruzar el bosque, si no hay un camino de referencia,
lo más seguro es que voy a desorientarme. Y entonces en los Vedas se llama al mundo material como el bosque de la ilusión, porque así como en el bosque es muy fácil desorientarse, asimismo en el mundo material, de acuerdo a los Vedas, es muy fácil desorientarse. Y aparentemente si ustedes han tenido la experiencia, si uno está caminando en una montaña llena de bosque y uno espera ir, estoy aquí en el punto A y voy a ir al punto B, que es otro pico de otra montaña, llegar hasta allá es todo un desafío, porque en ocasiones se ve cerca y diferentes factores que tienden a engañar y tienden a desorientar. Y una vez desorientada la persona, hay perturbación, hay desesperación, etcétera, etcétera. Hay miedo, por lo tanto. Entonces, generalmente ese bosque de la ilusión, que es alegórico a la situación del mundo material, el mundo material o la experiencia material, digámoslo así mejor. La experiencia material incluye el vivir, el tener una personalidad, tener un cuerpo físico, tener unas obligaciones para con la sociedad. A todo eso llamamos la experiencia material. Y si uno sigue el sendero del bosque, pues no hay pierde, no hay forma de perderse, siempre y cuando uno sigue el sendero. El detalle es que seguir el sendero significa seguir un proceso espiritual, un proceso religioso. Siempre y cuando sea genuino, voy a atravesar esa experiencia material y llegar al otro lado tranquilo. Y posiblemente esa experiencia material me lleve varios días internado en el bosque, pero si mantengo el sendero, voy a encontrar un campamento en donde estar a salvo, voy a encontrar agua, etc. Entonces, ese transcurso o esa experiencia de vida que requiere, como digo, mantenerse en el sendero, requiere también algunos otros elementos de ayuda, como el maestro espiritual, como personas que han transitado también por ese sendero, y eso nos da seguridad de que sabemos que es acertado seguir el paso de los anteriores. Y una vez saliendo del bosque, entonces se puede experimentar la tranquilidad de por fin llegar a casa, podemos decir, cuando alguien puede hacer una expedición o hace una expedición a la montaña o al bosque y se completa la experiencia emocionante, se completa al volver a casa. No solamente cuando uno viaja al bosque, pero cuando uno viaja a donde sea. El regresar a casa trae tranquilidad, ya regreso a un lugar seguro, a mi lugar seguro, podemos decir. Y similarmente, entonces, las escrituras plantean que el alma que entró a esa expedición del bosque material necesita salir, para una vez llegar a casa, ya por fin pueda respirar tranquilo. Y en eso consiste el plan. Para eso en realidad están puestos los Vedas, para que el alma pueda, siguiendo un sendero, pueda regresar a casa. Y como digo, pienso que todos tenemos esa experiencia. Incluso hay algunas personas que, si por alguna razón salieron de su casa posiblemente a un viaje largo o tal vez no a un viaje tan largo, pero salieron de su casa por alguna razón y sus planes cambiaron durante el día y la noche llegó, y algunas personas prefieren, aunque sea llegar súper tarde a su casa, pero llegar a su casa y dormir y descansar y tomar un buen baño en su casa, porque se descansa mejor en casa, ¿no? Creo que todos tenemos experiencia de eso. Entonces el Bhakti plantea que el alma consigue plenitud y consigue por fin descansar cuando sale del bosque. Y salir del bosque significa llegar a casa. Por esa razón, vamos a volver aquí a la pantalla al tema del nirvana. Es que la plenitud y la satisfacción que se experimenta en el nirvana es aquella, podemos traducirlo de esta manera, siguiendo esta línea, es la plenitud que se experimenta al salir del bosque. Por fin salimos del bosque, el bosque de la ilusión, el bosque de las superficialidades, el bosque de las personalidades temporales que todos vamos adquiriendo, el bosque de aquellas maneras y hábitos temporales y artificiales que en algunos casos adquirimos solamente para agradar a otros, para tener cierto estatus.
bastante más evidente, por ejemplo, vamos a analizar brevemente la personalidad de una persona, de un ser humano en su etapa adolescente. Hay una susceptibilidad y hay una vulnerabilidad debido a que en esa etapa, en general, el adolescente está intentando encontrar a sí mismo una personalidad, un lugar en el mundo. Por lo tanto, es bastante común ver que en esa etapa la persona adquiere, es como un cierto tipo de disfraces, si ustedes lo han visto o lo experimentaron. Cierto tipo de disfraces. Me he visto de cierta manera, me voy a vestir y me voy a caracterizar como, no sé, como un rockero, me voy a vestir y caracterizar como, no sé, ¿qué más? Como un hippie. Y la persona, como digo, en esa etapa es más evidente aquel intento por tener una personalidad, por ser alguien. Y todas esas personalidades son circunstanciales, son temporales, algunas son dañinas. Y el nirvana propuesto en las escrituras es cuando por fin el alma ya salió de todo ese bosque, salió de todo esa vegetación tan densa, y a veces no solamente densa, sino que llega a abrumar. Ese bosque llega a ser alegórico, ese bosque alegórico de la vida material, llega a ser tan abrumante y tan cruel que el pobre alma no encuentra salida. Y en ese intento inconscientemente el alma está intentando regresar a casa, en ese intento de buscar y encontrar plenitud. El bosque material puede llegar a ser abrumador, así mismo como el bosque de la montaña, el bosque real, puede ser abrumador. Si estamos solos en el bosque, en un bosque, definitivamente que puede ser abrumador. El simple silencio de no escuchar a nadie más, solamente el sonido de la naturaleza, eso ya puede ser abrumador. Pasar una noche en la montaña, en el bosque, solo, con lluvia, sin un lugar de refugio, indudablemente que es muy abrumador y puede ser una experiencia muy traumante incluso. Similarmente, la vida social y la experiencia material puede llegar a ser muy cruel. Ayer hablamos un poquito de esto. Cómo hay muchas cosas que son muy crueles. No sé si ustedes alguna vez intentaron, yo sí lo intenté, hacer este tipo. Ustedes saben cómo funciona el malabarismo, que tienes dos o tres pelotitas, tienes que tirarlas en el aire y que las tres estén en el aire, un malabarista. Y debido a que requiere mucha coordinación, usualmente genera bastante frustración, porque la cabeza y la razón sabe lo que quiere conseguir, pero no hay habilidad todavía para mantener ahí el juego visual de las tres pelotas en el aire. Y asimismo, obviamente, hay muchas experiencias en las cuales mi cabeza sabe que quiere un objetivo y quiero conseguir esto, pero no soy capaz de lograrlo. Y eso trae mucha frustración. Y en el fondo, y desde una perspectiva psicológica incluso, desde un diagnóstico psicológico, en el fondo todos estamos buscando bienestar, todos tenemos ciertas necesidades, ¿no? Como la necesidad de comer, la necesidad de ser escuchado, la necesidad de formar parte de un grupo. Hay una serie de necesidades que son universales. Universales significa que es para todo el mundo, en cualquier cultura, en cualquier tiempo. Y una de esas necesidades universales es la necesidad de conexión, de conectar con otras personas, de sentir que mi presencia es relevante para la vida de otros y sentir que la vida de otros tiene impacto positivo en mi vida, una necesidad de conexión, necesidad de afecto, necesidad de dar y recibir afecto. El detalle es que a pesar de tener esas necesidades y saber que las necesitamos, saber que necesitamos esa conexión, el bosque de la vida, de la experiencia material, es tan denso y es tan confuso que abruman, que no sé ni siquiera cómo llevarme bien, que termino gritando y termino
peleando y termino hiriendo a otros cuando no quería decir eso, pero aquel lo entendió mal y la otra persona se enojó también y me respondió algo y ahora yo entiendo que la persona está molesta y enojada, pero yo no quería decir eso, pero lo que dijo también me molestó y puede ser muy frustrante. Es muy frustrante, de hecho. Y sabemos que un dato que también hemos mencionado en otras ocasiones, la cantidad muy grande y alarmante al mismo tiempo de lo que se conoce hoy por hoy como soledad, distribuida por todo el planeta, y que lleva a que por año 800,000 personas por año en el planeta deciden quitarse la vida. Es algo bastante alarmante y triste al mismo tiempo. Por todos lados y generalmente en países curiosamente más desarrollados, entre comillas más desarrollados, o al menos materialmente más desarrollados, se presentan índices muy, muy elevados de suicidio. Esos 800,000 personas por año equivalen a una persona cada 40 segundos que se suicida en el planeta. Y el doble de personas que lo intentaron pero no lo consiguieron. Más el doble de personas que lo han pensado durante bastante tiempo pero que no se han atrevido a. Estamos hablando entonces de una crisis muy grande, muy, muy grande, que afecta a cuántas cantidades de personas por todo el planeta y responde o está muy ligada con la necesidad de conexión, de conectar con otros, de sentirme útil y sentirme vivo. ¿Por qué razón mencionamos esto? Por el nirvana, porque todas esas escrituras antiguas, todos aquellos sabios y yogis de los cuales con mucha frecuencia se escucha, ellos desde hace miles de años están hablando del nirvana, aquella felicidad que se experimenta al ya no estar abrumado por el bosque de la ilusión, el dejar de estar abrumado. Y eso, obviamente, voy a ir al verso nuevamente, ya que Prabhupada habló de ese nirvana, y para poder salir de ese bosque de la ilusión, para por fin que ese bosque no me abrume y no estar tan confundido, abrumado y triste y solo, etc. Aquí estoy subrayándolo y voy a leerlo. El verso de hoy dijo que para lograr nirvana, o sea, la liberación de ese bosque de la ilusión, uno tiene que someterse a un severo tipo de tapacias, o sea, austeridades. Pero el Señor es tan misericordioso que se encarna para reducir la carga de la tierra. Habiendo dicho esto, que aquellos yogis que tienen ese secreto de cómo salir, de cómo por fin dejar de estar dándole vueltas, ayer decíamos este ejemplo, por fin ese bosque de la ilusión que yo con ojos serenos y con una capacidad volitiva propia, con mi propia intención y mis propias herramientas y recursos, yo pueda ponerle un alto a esas vueltas y vueltas y vueltas que me hace dar la vida en el bosque de la ilusión. Para eso, ellos tienen ese secreto, estos sadhus y yogis que aún siguen viviendo en la India y que hasta nosotros nos llega en la forma de estos libros. Ese secreto es seguir un cierto método para detener el nirvana, para conseguir el nirvana, para detener ese bosque. Eso ya reporta una gran cantidad de felicidad, el poder quedar libre por fin soy libre, la liberación. El detalle es que, y curiosamente, el Bhakti va un poco más allá todavía, un paso más allá. Que el Bhakti no solamente dice, venga, le vamos a dar la liberación, sino que el Bhakti también tiene una ocupación para la persona después de liberarse, después de salir de la ilusión, después de salir del gran bosque. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer una vez que salga del bosque? Es la pregunta que plantea el Bhagavatam y la pregunta que responde el Bhagavatam también. Ya que la felicidad no solamente consiste en huir de algo, y esto lo hablamos hace algunos días atrás, ustedes recuerdan. La felicidad no consiste en huir de algo, sino la felicidad consiste en conseguir algo que me dé felicidad. Y si bien es verdad, el primero de los pasos ya es algo,
el por fin sacudirme y arrancarme de encima aquello que me hace sufrir. Pero ahora viene el segundo paso, conseguir algo que me haga feliz. Y ese es el Bhakti. El Bhakti Yoga plantea un sendero que no solo, voy a volver al texto, que el Bhakti Yoga no solamente busca que la persona se libere, sino que una vez afuera, una vez ya libre de tantas confusiones, pueda tener una actividad eterna, y no solamente eterna, sino eternamente feliz. Voy a subrayar y voy a leer. El verso decía: por el simple hecho de recordar esta clase de actividades, las actividades de Krishna, uno puede desafiar el placer que se obtiene del nirvana, o sea, ir más allá de ese placer del nirvana, la liberación, y alcanzar la morada trascendental del Señor. ¿Para qué? Aquí está la actividad positiva que decíamos. Para asociarse con Él, tener la compañía de Krishna y dedicarse eternamente a su bienaventurado servicio amoroso. Esto es así como el Bhakti plantea de manera positiva una espiritualidad. Y lo hablamos también hace algunos días, de una espiritualidad positiva y espiritualidad negativa, ustedes recuerdan tal vez. Aquí espiritualidad positiva consiste en huir de la ilusión, huir del ego, huir de la superficialidad, huir de los deseos materiales, huir de la materia, huir de las personas materialistas. Y la espiritualidad positiva consiste en buscar servir a Krishna, buscar la felicidad que viene del kirtan, buscar ofrecer mis alimentos para conseguir una conexión a través del alimento, algo tan simple. Y el Bhakti es eso, una espiritualidad positiva que busca el contacto directo con Krishna. Por lo tanto, de manera natural y consecuente queda incluido el acto de huir de lo otro. El acto de huir se queda cubierto. Y es, en términos también, desde una perspectiva psicológica, es mucho mejor buscar que huir. La motivación es importante. Si la motivación es negativa, la experiencia posiblemente también lo sea. Si mi motivación es huir de esto, toda la experiencia en el acto de huir posiblemente sea desagradable. Y si mi motivación es conseguir algo, posiblemente lo más seguro es que la experiencia sea agradable. Nuestra motivación al Bhakti es conseguir a Krishna y conseguir la compañía de Krishna. ¿Para qué? Para agradarle a Krishna. Y con eso queda cubierto el acto de salir de la ilusión y huir de todo lo que haya que huir. No es tanto el huir y sacudirnos del ego, sino más bien comprender que mi ego, mi eternidad, mi identidad eterna es ser sirviente de Krishna. Bueno, vamos a detenernos aquí. Y nos vemos mañana. Espero que sea un día aprovechado para ustedes y Hare Krishna.